Una madre de 4 hijos está muerta. La emboscaron en su propio baño. Estaba desnuda. Estaba apoyada contra el radiador. La habían apuñalado 4 veces. Una de esas puñaladas le perforó el corazón. Frances Carrier tiene una espantosa herida en forma de V en la frente. Había sido premeditado. No fue un acto de violencia al azar. Y la policía rápidamente encuentra a un sospechoso, el novio celoso de la difunta. Siempre estuvo muy nervioso. Fue el principal sospechoso desde el inicio. Pero la hija de Frances tiene su propia teoría y no va a descansar hasta poner tras las rejas al asesino de su madre. Mi madre siempre supo que si algo le ocurría, él tendría algo que ver. Caso criminal. Hace frío en la oscura noche del 3 de enero de 1980. Cuando el departamento de policía de Bourne recibe una llamada frenética. El hombre del otro lado de la línea, Rodney Burrell, está desconsolado. Dice que acaba de encontrar a su novia desnuda y muy golpeada en su propia casa. Dijo que por las heridas y por la cantidad de sangre que había, sabía que ella ya estaba muerta. Burrell dice que su novia se llama Frances Carrier, de 44 años y madre de 4 hijos. La policía llegó a la escena en respuesta al llamado del novio de la víctima. Los recibió el novio de Frances en esta casa y les indicó que había descubierto el cuerpo en un baño en la planta superior. Los oficiales que respondieron al llamado entraron cuidadosamente a la casa y se dirigieron al baño de arriba. La señora Carrier yacía con la cabeza entre el radiador y la bañera. Cuando el servicio de emergencias llegó a la escena, llevaron a los paramédicos al baño para ver si ella tenía algún signo vital, pero no tenía ninguno. Y entonces la declararon muerta. La policía empieza a trabajar inmediatamente, reuniendo la mayor información posible, en un esfuerzo por reconstruir el salvaje asesinato. Los investigadores creían que el responsable por el asesinato de Frances Carrier había entrado a la casa por la puerta del lado derecho, subió a escondidas y la había confrontado. Parecía que Frances se estaba preparando para tomar un baño cuando la atacaron. Estaba desnuda, apoyada contra el radiador que estaba muy caliente. La bañera estaba llena, tal vez estaba entrando o saliendo o se estaba preparando para tomar un baño cuando ocurrió el ataque. Es por eso que el crimen parecía haber sido casi una emboscada o un ataque sorpresa. La causa de muerte enseguida se hace evidente para los detectives. Frances fue asesinada violentamente. La apuñalaron en 4 oportunidades. Una de esas puñaladas le perforó el corazón. Era obvio que durante el ataque violento, Frances se había defendido. Era evidente para los investigadores que Frances Carrier había hecho un esfuerzo valiente por defenderse. Literalmente había luchado por su vida. Ella tenía heridas defensivas en las manos y en los brazos. Parecía que había intentado esquivar las puñaladas que le habían infligido. Lamentablemente, también parecía que a ella la habían sometido. Los detectives están desconcertados por una herida grande y extraña que Frances tiene en la cabeza. En el medio de la frente tenía un gran traumatismo. La herida estaba casi en el centro de la frente, justo aquí, y tenía forma de V. Los detectives estudian las pruebas en busca de un posible motivo. Aunque a Frances la encontraron desnuda, no se encontró evidencias de abuso sexual. Parecía que el asesino quería que los detectives creyeran que Frances había muerto como resultado de un robo que había salido mal. La habitación de Frances fue manipulada para que pareciera un robo. Habían abierto varias cómodas, pero no las habían registrado.
Pero la investigación revela lo contrario. No forzó la entrada de la casa. No había marcas. Había objetos de valor en la casa. Su bolso estaba a la vista sobre su cama. No había revisado su cartera. No había pruebas reales de que hubiera sido un robo, de que fuera por el robo de sus pertenencias. Y no hay evidencias de abuso sexual. Eso deja a la policía con una conclusión llamativa. Esto parecía ser un asesinato premeditado. Creíamos que había sido planeado. No había sido un acto de violencia al azar. La persona parecía haber ido con el propósito de matar a Frances Carrier. Pero hay pocas pruebas físicas que puedan ayudar a los detectives a identificar exactamente quién cometió el asesinato. Fue en verdad curioso que no hubiera huellas identificables en la escena del crimen. Los investigadores buscan el arma homicida, pero no la encuentran. El especialista en medicina forense, Peter Robbins, cree que el asesino llevó un cuchillo afilado con él. Y claramente sabía usarlo. Habían llevado el arma a la casa. Era un cuchillo muy afilado y lo habían usado con una tremenda fuerza. En la escena del crimen, todo apunta a que sea un crimen pasional, perpetrado por alguien cercano a Frances, que sabía que estaría sola y vulnerable. Los detectives interrogan al hombre que denunció el crimen. El novio de Frances Carrier, Rodney Burrell. Le preguntan sobre la naturaleza de su relación con Frances y por qué había ido a su casa esa noche. Rodney Burrell y Frances Carrier habían estado saliendo durante un año. Era una especie de relación un poco inestable. Él la había ido a buscar porque tenían una cita. Burrell dice que cuando llegó, golpeó la puerta delantera, pero Frances no contestó. Luego notó que la puerta lateral no estaba cerrada con llave. Dijo que luego entró a la casa, la recorrió, subió y vio el cuerpo en el baño. El servicio de emergencias notó el comportamiento extraño de Burrell la noche del asesinato. Los detectives que hablaron con él en la escena dijeron que se lo veía nervioso. Y su historia sobre entrar a la casa por una puerta lateral abierta parece sospechosa. El sargento Al Harrington le pide a Burrell que vaya a la estación de policía para hacer una prueba poligráfica. No la pasó. Así que eso lo hizo más sospechoso, sin duda. Los resultados de la prueba generan sospechas. No había sido honesto durante el interrogatorio. Sus respuestas fueron engañosas al preguntarle si lastimó a Frances Carrier y si participó en el asesinato. La policía ahora tiene a un sospechoso principal. Definitivamente él había pasado a ser la persona que más les interesaba. Y el caso contra Burrell sigue creciendo luego de hacer una declaración inusual sobre su difunta novia. Rodney también admitió que era celoso en cuanto a su relación con Frances. Temía que algunos otros hombres estuvieran interesados en ella. El sargento Harrington decide presionarlo aún más en otro intenso interrogatorio. Intentamos convencerlo de que lo correcto era deshogarse. Creo que probamos de todo. Incluso le dijimos, te sentirás mejor si nos cuentas lo que sabes. Por un momento, Burrell parece estar listo para quebrarse. Pensamos que lo teníamos, pero se quebró y también lloró. Y eso me hizo pensar que él era el culpable. Pensamos, por fin lo tenemos. Mientras los detectives siguen presionando a Burrell para que confiese y buscan las pruebas que necesitan para arrestarlo, a la familia de Frances le cuesta procesar la noticia desgarradora de su muerte. Su hija Linda tiene 24 años cuando se entera de que su madre murió. Su pérdida la devasta. Mi hermano fue quien me lo dijo.
Yo no podía hablar, corría a la calle, no podía respirar. Pensaba, esto no puede ser cierto, porque alguien la mataría sin razón. La gente que conocía a Frances elogiaba su espíritu desinteresado y su devoción por sus hijos. La noticia de su muerte es un golpe duro para su familia. En ese entonces, yo creí que estábamos cerca. Ya casi lo teníamos. Estábamos muy cerca de resolverlo. Los investigadores crean una línea de tiempo de los últimos pasos conocidos de Frances para determinar cuándo la asesinaron. Reconstruyen todo lo que hizo ese día. Y eso incluía unas compras que había realizado más temprano y luego haber ido al trabajo, de donde se sabía que se había ido alrededor de las 6 p.m. Los investigadores concluyen que Frances fue asesinada poco después de haber llegado a su casa del trabajo, en algún momento entre las 6:30 y las 7:15 p.m. Los detectives están decididos a averiguar exactamente qué había estado haciendo Burrell más temprano ese día y a la hora del violento ataque. Establecerían una línea de tiempo de su paradero en la tarde del asesinato. El novio de Frances insiste en que él no pudo haber cometido el crimen. Les dice a los investigadores que estaba a 30 kilómetros de distancia a la hora en que asesinaron a Frances. Tenía 2 hijas pequeñas, las había recogido de un evento escolar. La policía trabaja para acabar con la coartada de Burrell. Dice que luego de recoger a sus hijas, fue al supermercado y que salió de su casa a las 7:20 para encontrarse con Frances. Los investigadores se sorprenden al descubrir que pueden corroborar todo lo que él dijo. Finalmente hablaron con la gente del supermercado donde dijo que habían hecho las compras. Había comprado algunas cosas y tenía el recibo de la compra en el que figuraba el horario de compra, y una de sus hijas había estado con él. Sus 2 hijas hicieron la prueba del polígrafo. Los 2 fueron muy buenos. La policía también examina la ropa y el cuerpo de Burrell en busca de señales de que haya estado involucrado en un altercado. No había sangre en su ropa, no tenía heridas ni marcas, no tenía moretones ni cortes. Nada parecía indicar su relación en una lucha de vida o muerte. Los detectives están empezando a creer que Burrell está diciendo la verdad. Se había calculado el tiempo que hubiera llevado ir desde la casa de Rodney hasta la de Frances. No hubiera tenido el tiempo para asesinarla, limpiar, cambiarse la ropa y luego poder descartar el arma. Rodney Burrell es oficialmente descartado como sospechoso. Aunque la familia de Frances sabe que Burrell es celoso, están de acuerdo con la conclusión a la que llegaron los investigadores. Él era un alma vieja y buena. Era un hombre muy agradable. A medida que los investigadores indagan más profundo en la vida de Frances, surge otro sospechoso rápidamente. Los detectives descubren que Frances tenía una relación turbulenta con su esposo, de quien estaba separada, Edmond Carrier. Descubrieron que esa relación, durante todo el tiempo que estuvieron casados, había estado llena de peleas, lo que llevó a Frances a pedir el divorcio. Edmond Carrier, un contratista de revestimientos de aluminio, se había separado de Frances luego de 26 años de matrimonio. Parece una pista prometedora. Los detectives ahora están seguros de que su investigación finalmente va por buen camino. Y cuanto más averiguan sobre Ed Carrier, más crecen sus sospechas. Al esposo, Ed, lo describían como un hombre muy controlador, escandaloso, repulsivo. Se ponía violento. Los
Los amigos y familiares informaron que habían visto a Frances con moretones y los ojos morados. Él era un sujeto muy agresivo con ella. Se levantan más sospechas cuando los detectives se enteran de que poco antes del asesinato, Frances había hecho una denuncia ante la policía. Frances había ido a la policía y había dicho que le tenía miedo a su esposo, que estaba preocupada por la posibilidad de que él pudiera utilizar las armas que tenía para lastimarla, y entregó 2 de esas armas a la policía para evitar que eso pasara. Como temía por su seguridad, Frances había tomado medidas legales en un esfuerzo por protegerse de la naturaleza violenta de su esposo. Frances había pedido y le habían concedido una orden para que Ed Carrier no se acercara a su casa. Y esto solo sirvió una vez más para que solo se enojara más con ella. Estaba muy molesto por eso y se lo dijo a familiares y amigos. El padre de Linda se convierte en el principal sospechoso de la investigación. Pero Ed Carrier coopera por completo y responde con calma a todas las preguntas que le hacen los detectives y les da una coartada perfecta. Ed Carrier estaba de vacaciones en Florida con su hija menor. Y la policía corrobora su historia. La policía llamó y habló con él. Estaba en Florida. No había duda de que allí estaba cuando ocurrió el crimen. Pero si Ed no asesinó a Frances, entonces, ¿quién lo hizo? Los detectives aún creen que la evidencia apunta a que el asesino es alguien a quien Frances conocía. La policía sigue centrando la investigación en los familiares y amigos. Los detectives hasta colocan un equipo de vigilancia en el funeral de Frances. Entonces fuimos al funeral de la señora Carrier y anotamos las matrículas de los vehículos para ver quiénes habían ido. Nunca se sabe cómo reaccionarán las personas en un funeral. A veces la gente que cometió un crimen vuelve a la escena. Mientras se desata una disputa familiar desagradable, a los detectives no les queda otra opción más que buscar a otro sospechoso. Ed Carrier tiene una coartada sólida y la policía no tiene ninguna prueba que lo conecte con el crimen. Seguimos a todos e intentamos seguir todas las pistas. Y nada de lo que descubren hace que avance la investigación. Luego el caso se congeló porque no había más información. Los meses se convierten en años. Y Linda escribe una carta tras otra a los investigadores en las que les pide que no abandonen el caso. No había mucho que pudiera hacer. No tenía los medios para hacer algo. Pero sin tener pistas nuevas, la policía no puede hacer nada más que esperar información nueva. Brian decía, Linda, hasta que no tengamos las pruebas que se puedan corroborar. Bueno, ya sabes, es un caso sin resolver. A pesar de las trabas, Linda sigue buscando justicia por el asesinato de su madre. Solo quería asegurarme de que estaban haciendo todo lo posible. Bueno, para encargarse de mi madre. Ella, lo siento, solo quería ayudar. Quería que pagaran por lo que le habían hecho. No se lo merecía. Yo quería estar encima porque no quería que nadie lo olvidara. Solo quería que alguien pagara. La hija de Frances intenta mantenerse fuerte, pero está convencida de que su padre fue el responsable del asesinato de su madre. Era repugnante. Era muy repugnante. Siempre creí que mi padre se iba a salir con la suya. Sabía que mi padre había tenido algo que ver. Durante años, la investigación del asesinato de Frances estuvo inactiva. Pero Linda se niega a abandonar su búsqueda de justicia. Así que decide hacer algo para impulsar el caso.
Hice muchas llamadas por Cape Cod. No encontré a nadie que me ayudara. Llamé a todo tipo de abogados. No podía encontrar a alguien que al menos pensara en ayudarme. Pero cuando entra a la oficina del investigador privado Terry O'Connell, sabe que por fin encontró a alguien que comparte su pasión por la justicia. Vino y me dijo, estoy muy frustrada porque no arrestaron a nadie y no hay un responsable del asesinato. Linda sentía en el fondo de su corazón que su padre de algún modo era el responsable del asesinato de su madre. Terry O'Connell es un oficial de policía retirado que tiene una muy buena relación con la oficina del fiscal de distrito. Cuando conocí a Linda y oí su historia y cuán frustrada estaba, no pude creer cómo una familia había vivido tantos años sin saber quién había matado a su madre y sin haber recibido justicia. Rápidamente supe que iba a tomar el caso. O'Connell se une a los detectives del caso sin resolver y juntos lo investigan en profundidad. Saben que les espera una ardua batalla por delante. El equipo de casos sin resolver se ocupó, y en ese momento el plan fue solo abrir la caja de la investigación, revisar los informes, revisar las pruebas y llevar a cabo una reinvestigación del caso desde el principio de todo. Los investigadores empiezan desde cero. En cualquier investigación de homicidio, siempre empiezas a investigar desde la víctima. ¿Quién era Frances Carrier? ¿Cómo era realmente en su vida? ¿Quién tendría motivo para matarla? Sin duda había alguien que estaba decidido a hacerlo. Saben que la información que necesitan para arrestar al asesino existe. Los investigadores seguían recorriendo las calles, buscando gente o alguna persona que estuviera dispuesta a declarar. Estábamos seguros de que alguien sabía algo sobre este caso. El desafío era encontrar a esa persona. Todos estábamos decididos a no dejar ningún rincón sin revisar. Seguiríamos cualquier pista hasta llegar al final. Los investigadores quien asesinó a Frances. Y luego de años de guardar ese secreto oscuro, tal vez ahora estén listos para hablar. Esperábamos que con el paso del tiempo, las actitudes hubieran cambiado, las relaciones también, y la gente estuviera dispuesta a dar información. Estábamos seguros de que si seguíamos trabajando y seguíamos con la investigación, íbamos a cruzarnos a esa persona que nos daría la información que necesitábamos. Increíblemente, no pasa mucho tiempo hasta que encuentran a alguien con una mala conciencia. Terry O'Connell encuentra a un testigo que dice que sabe quién asesinó a Frances Carrier. El sospechoso es Stephen Stewart. El testigo dice que Stewart le dijo exactamente cómo había cometido el crimen. Stephen Stewart le había dicho a este tipo que el primer asesinato que había cometido había sido el de la mujer en el baño a puñaladas. Al principio, O'Connell no confía en los detalles que le ofrece el hombre. Y dije, bien, muchos podrían saber eso, porque salió en las noticias, en el periódico decía que le habían asesinado en su baño y que había usado un cuchillo. Es la última parte de la historia, la que convence al detective privado. Lo último que había dicho este tipo había sido: la sorprendí en el baño, la apuñalé, me tomó del cabello, yo tomé su cabeza y se la golpeé contra el radiador. La mente de Terry O'Connell se dispara. En la escena del crimen, la policía había encontrado una marca peculiar en forma de V en la frente de Frances. O'Connell se pregunta si esa marca había sido el resultado de un golpe contra el radiador. Inmediatamente revisé las fotografías de la escena del crimen y vi un corte en la frente de Frances que supuse que lo había causado un cuchillo. Y al ver la herida, confirmé que tenía la forma de una punta de flecha. En el baño había un radiador antiguo de hierro fundido y una parte del radiador en particular tenía una forma de punta. O'Connell le pide al examinador forense, Peter Robbins, que recree el ataque. Él preguntaba si se podía probar que la herida de su cabeza había sido causada con el radiador. Por eso, con una cabeza
modelada, rellené una parte con arcilla polimérica y la empujé contra el radiador. Robbins compara la impresión tomada del radiador con la marca de la frente de Frances. La esquina del radiador sin dudas le había provocado esa herida en la frente. Sin dudas esa marca la había causado el radiador. Es una parte crucial del rompecabezas que ayuda a demostrarle a la policía que la historia es verdadera. Eso es algo que solo el asesino sabría, que le había golpeado la cabeza contra el radiador. Nadie más sabía eso. Esta es la pista que los investigadores han estado buscando. Esta persona sabía lo que había ocurrido. Era alguien que podía describir cosas que no sabía el público en general. Sabía cosas que solo el asesino sabría. Los investigadores se concentran por completo en Stuart. Empezamos a creer que íbamos por el camino correcto, que Steven Stewart podía ser el criminal en este caso. La policía cree que su caso contra Stewart está tomando forma, pero necesitan más que el testimonio de un solo testigo. El sargento Paul White sale a buscar a alguien que pueda corroborar la historia. Localiza al hijo de Steven Stewart. Recientemente, el joven cortó su relación con su padre y dice que está listo para desahogarse. El hijo de Stewart le cuenta al sargento White una historia aterradora de cómo su padre confesó haber asesinado a puñaladas a una mujer en Bourne. El sargento White cree que el crimen del que habla el hijo de Stewart es el de Frances Carrier. Sabía que era importante, era una corroboración de primera fuente. Y el hijo de Steven Stewart suma otra pieza clave al rompecabezas. Un motivo. Dice que a su padre le pagaron por matar a Frances Carrier. El hijo de Steven Stewart le dijo a los investigadores que Stewart, luego de unos tragos, le había dicho que lo habían contratado para cometer un asesinato. Lo describió como su primer asesinato por encargo. Dijo que le pagaron $10,000. Y dijo, fueron los 10,000 que más fácil me gané en la vida. A la amenaza de pasar una vida tras las rejas, Steven Stewart decide revelar quién lo contrató para acabar con la vida de Frances Carrier. Los detectives creen que hay una sola persona con un motivo para querer a Frances Carrier muerta, su esposo Ed, del que estaba separada, y se enteran de que tiene más de un posible motivo. La pareja no solo había pasado por un complicado divorcio, sino que Frances tenía información que podía llevar a Ed a prisión. Frances sabía que Ed Carrier había estado involucrado en un robo de madera. Sabía que él se había beneficiado de lo ganado en ese robo. Me dijo que él y sus amigos robaron unos camiones cargados de madera y que los llevaron a Maine. Habían cruzado fronteras estatales, lo cual es un delito. A pesar de una investigación exhaustiva de todos los socios conocidos de Ed Carrier, los detectives no logran encontrar una conexión entre él y Steven Stewart. En agosto de 2003, el fiscal de distrito adjunto Brian Glennie decide llevar de cualquier forma este caso circunstancial a la corte. Steven Stewart es arrestado y acusado de homicidio en primer grado. La noticia conmociona a la familia de Frances. No sabía quién era Steven Stewart. Linda está en la sala de audiencia para enfrentar al hombre acusado de matar a su madre. En lo que pensaba cuando miraba a Steven Stewart era en que fue la última persona que vio a mi madre con vida. Y él era quien la había matado. El momento más dramático del juicio se desarrolla cuando el hijo de Stewart se sube al estrado y testifica para la fiscalía. Relata lo que su padre le dijo sobre la noche en que asesinaron a Frances Carrier. La parte más fuerte del caso fueron las declaraciones que él le había hecho a su hijo, porque corroboraban las evidencias físicas que conocíamos, así que eran pruebas muy convincentes.
El hijo de Stuart testifica que su padre dijo que le habían pagado por el asesinato. La oficina del fiscal cita a Ed Carrier para que declare como testigo. Quieren preguntarle bajo juramento si él fue el que le dio la orden a Stuart. Pero Carrier nunca testifica en el juicio. Estaba en la lista de testigos, pero hizo uso de la quinta enmienda de su derecho contra la autoincriminación. Aún sin el testimonio de Ed Carrier, los fiscales creen que presentaron un caso convincente contra Stephen Stuart. La familia de Frances está en la sala cuando el jurado entrega su veredicto. Estábamos todos parados y tomados de la mano. Y cuando dijeron que era culpable, quedamos sin aliento. Stephen Stuart, culpable de homicidio en primer grado. Nunca olvidaré ese momento. Linda tiene una sensación de paz cuando el juez sentencia al asesino de su madre a prisión perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Pero momentos después de su condena, sus pensamientos se dirigen al hombre al que realmente quiere ver tras las rejas. El testimonio presentado en el juicio solo refuerza su creencia de que fue su padre el que planeó el asesinato de su madre. Es algo difícil de procesar. Era una forma de vivir horrible. Y la situación está por empeorar. Luego de tan solo 7 años tras las rejas, un juez anula la sentencia de Stephen Stuart por un tecnicismo legal y le concede un nuevo juicio. La familia de Frances está anonadada. Era algo que no nos esperábamos. Ganó la apelación. ¿Cómo podía haber pasado? Todas las pruebas apuntaban a él. Mientras los fiscales se preparan para someter de nuevo a juicio a Stuart, ven una oportunidad para atrapar al hombre tras el que han estado durante tanto tiempo, Ed Carrier. Esperan que el tiempo que pasó Stuart en prisión lo haya preparado para decir la verdad sobre un plan de asesinato a sueldo. La oficina del fiscal de distrito habla con la familia de Frances sobre la posibilidad de ofrecerle un acuerdo a Stuart. Dije aleluya. Hagan lo que tengan que hacer. Si testifica en contra de mi padre, hagan un acuerdo con él. Pero hacer un acuerdo con Stuart significa dejar en libertad a un criminal violento. No me importaba si lo liberaban en el momento. Mi objetivo principal era enviar a mi padre a prisión. Y quería que lo condenaran por el asesinato de mi madre. Porque ella no estaría muerta si no fuera por él. Armados con el apoyo total de la hija de Frances, Linda, los fiscales le ofrecen un acuerdo a Stuart. A cambio de una confesión y de testificar contra Ed Carrier, los cargos en su contra serán modificados a homicidio culposo. Su sentencia será reducida a tiempo en prisión cumplido. Permitir que un asesino despiadado esté libre fue una decisión difícil de tomar para el fiscal Brian Glennie. Fue una decisión muy difícil. Hay un viejo dicho que dice, si el demonio comete un crimen, tus testigos no vendrán del cielo. Si existía alguna forma de condenar a Ed Carrier de haber estado involucrado en el asesinato de su esposa, deberíamos hacer un acuerdo con una persona que no venía del cielo. Stephen Stuart acepta el acuerdo. En la sala de interrogatorios, le dice a la policía cómo cometió el espantoso asesinato. Los detalles coinciden con las pruebas de la escena del crimen. Caminó por la entrada y entró por una puerta lateral que estaba sin llave. Subió por las escaleras que llevaban a la segunda planta. Al llegar a los últimos escalones, dobló a la izquierda por el corredor y allí vio a Frances Carrier. Dijo que cuando sus miradas se cruzaron, ella de pronto corrió hacia el baño. Indicó que cuando atacó a Frances en el baño, lo primero que hizo fue tomarla del cuello y la ahorcó. La empujó con fuerza hacia el piso y al hacerlo, le golpeó la cabeza con el radiador, el pesado radiador que estaba en el baño. Y luego la apuñaló varias veces. Stuart termina su declaración escalofriante, admitiéndole a la policía
que Ed Carrier le pagó $10,000 por el asesinato de su esposa y que se encontró con él cara a cara luego del asesinato. Cuando realizaron el pago estuvo allí. Ed Carrier llevó el dinero y lo puso sobre la mesa como pago por el asesinato. El señor Carrier había pagado por el asesinato. Los detectives están listos para hacer su jugada y finalmente arrestar a Ed Carrier por el asesinato de su esposa. Me sentía seguro de que teníamos la conexión, la prueba necesaria para arrestar a Ed Carrier por el asesinato de Frances. Cuando el capitán Mason golpea la puerta de Ed Carrier con una orden de arresto, Carrier no se resiste. Estaba muy tranquilo, casi como si nos hubiera estado esperando. Parte de él sabía que llegaría ese día. El 8 de mayo de 2012 empieza el juicio de Ed Carrier. Steven Stewart sube al estrado y en una voz fría como el hielo admite haber sido contratado por Ed Carrier para asesinar a su ex esposa Frances. Fue horrible oírlo describir lo que había hecho y por qué hizo lo que hizo. Fue horrible escucharlo otra vez. Linda testificó brevemente contra su padre como testigo de la fiscalía. Hicimos contacto visual una sola vez. Me miró y luego miró hacia abajo. Y no sé en qué estaba pensando. Cuanto más hablaba y más testificaba, su cuello se ponía más rojo, al igual que lo hacían sus orejas. Estaba enfurecido. Ed Carrier no sube al estrado en defensa propia. Su abogado está seguro de que el testimonio del testigo estrella de la fiscalía no alcanzará para lograr una condena. Esencialmente lo que tiene es el dolor de salir del sistema penitenciario. Está enojado. Así es, señor Stewart. Por eso le conviene decir esas cosas. Luego de 2 semanas de testimonios, el caso pasa al jurado. Solo les toma 3 horas llegar a un veredicto. Mientras Linda espera para conocer el futuro de su padre, la tensión en la sala es evidente. Estaba muy ansiosa y lo miraba y solo pensaba... disculpen, mamá, lo atraparemos. Lo atraparemos ahora mismo. 32 años luego del brutal asesinato de Frances Carrier, Ed Carrier, la mente maestra detrás del crimen, es declarado culpable. El hombre de 78 años es sentenciado a prisión perpetua. Luego del veredicto, Linda intenta procesar lo que significó este largo viaje hacia la justicia. Saber que alguien que ayudó a criarte es tan malvado, ni siquiera puedes intentar entenderlo. ¿Qué le dio el derecho a hacer eso y a quitarnos a nuestra madre? Y a dejarnos a nosotros sin nadie con quien contar, nadie a quien llamar, nadie que nos dé un consejo, nadie con quien compartir a sus nietos. ¿Qué le dio el derecho de actuar así? Fue muy gratificante. Obviamente hubo justicia para Frances, pero en el proceso reconozco que Lisa se sacó un peso de encima. Estuvo cargando con esto por muchos años y afectó casi todos los aspectos de su vida. El equipo de casos sin resolver le da el crédito a la perseverancia de Linda para ayudarlos a poner a su padre tras las rejas. Estoy orgullosa de eso, pero no fue por mí. Ellos fueron implacables, trabajaron y trabajaron. Le doy mucho crédito a todos ellos, son mis ángeles. Linda dice que lo hizo por su madre, la mujer más bondadosa y abnegada que jamás haya conocido. La extraño demasiado. Sigo teniendo todo muy fresco. La extraño.
Una de las mayores preocupaciones de la fiscalía cuando pusieron a Ed Carrier tras las rejas fue el acuerdo que hicieron para liberar de la prisión a un asesino confeso. Pero desde su liberación de prisión, Steven Stewart no ha sido acusado ni condenado por ningún crimen.